Vamos a dar comienzo a la segunda clase teórica del año lectivo 2014 de la Cátedra de Manejo de Granos en Post Cosecha de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, cuyos integrantes son los ingenieros Alberto Galuzzi, la ingeniera María Esther Moya, quien les habla, Fernando Marchese, y la bióloga Janina Gui. Hoy vamos a ver la cosecha. Vamos primero a ver la situación actual, factores a tener en cuenta para empezar la cosecha, causas de pérdidas de granos en cosecha de soja y maíz, a modo de ejemplos, control de cosecha y un ejemplo de metodología para el control de la misma y los impactos económicos. En cuanto a la cosecha, vamos a empezar a ver cómo está la situación actual agrícola respecto de los parámetros que nos interesan evaluar el día de hoy. Primero les voy a contar que en Argentina hay 40 millones de hectáreas cultivables. Esta superficie es creciente. En los últimos años podemos ver que en los últimos 13 años en los cultivos principales la superficie creció casi 100.000 hectáreas en 13 años, y también creció no solamente la superficie, sino también el rendimiento por hectárea de cada uno de los cultivos. Otra situación en cuanto a la producción de granos es que Argentina posee el récord de producción de granos per cápita. Esto es alrededor de 2.525 kilos de grano producido por habitante y por año. También Argentina ha crecido en la producción de granos en los últimos 18 años a razón de 3,4 millones de toneladas por año. A su vez, para empeorar un poquito más las cosas, la FAO nos dice en varios estudios que la demanda de alimentos aumentará un 70% para el año 2050. Esto no es solamente un aumento en cantidad de alimentos, sino también en calidad de los mismos. El mercado de las cosechadoras, ya empezando un poco con lo que es maquinaria, para levantar estos granos, representa un volumen de comercialización cercano a los 400 millones de dólares por año. Este mercado, más las ventas de acoplados, de tolvas autodescargables, tractores para traccionar estas tolvas, cabezales maiceros, girasoleros, equipamiento de agricultura de precisión, tanques de combustibles, talleres rodantes, casillas, todo lo que involucra la tarea de cosecha. Todo esto sumado hacen que sea el rubro más importante de ventas en el mercado interno. Por el contrario, tenemos un problema de recomposición parcial del parque de maquinaria en cantidad y calidad. Se habla de que tenemos que tener un nivel de reposición de 1.500 cosechadoras por año para que la calidad y la capacidad de nuestras cosechadoras puedan abastecer la demanda de cosecha en tiempo y forma. Y eso lo podemos ver en el gráfico siguiente, que solamente en muy pocos años se pudo pasar el umbral de las 1.500 cosechadoras vendidas. Podemos ver que solamente del 2003 al 2008 se dieron condiciones para que los productores o los contratistas puedan cambiar las maquinarias de una manera sustancial, y así fue que recompusieron mucho el parque de maquinarias, pero bueno, esta es una situación que luego volvió a estar por debajo de los niveles
niveles óptimos para poder acompañar la producción de grano. En este otro gráfico, muy similar, podemos ver que la producción nacional, en las barras azules, no alcanza en ningún momento a abastecer el mercado interno, la cantidad de máquinas que nos pide el mercado interno. Y como dijimos que la superficie del 2000 al 2013 había aumentado en 10 millones de hectáreas, podemos ver que la cantidad de máquinas no acompañó prácticamente, salvo ese periodo del 2003 al 2008, no acompañó esta suba de hectáreas y esta suba de rendimiento. De acá se desprenden que si el mercado interno no puede abastecer la demanda, la producción nacional no puede abastecer la demanda interna de maquinarias, estas máquinas entonces se deben importar. Así es como prácticamente el 80% de las cosechadoras y el 75% de los tractores que consume el mercado nacional se importan. ¿Cuál es el problema? Que desde hace unos años tenemos las importaciones trabadas. Esto se ve incrementado, que no haya reposición de maquinaria, porque el sector agrícola ha tenido una caída en la rentabilidad tanto de las siembras como de las labores, como servicio, y esto ha afectado el ánimo del sector agrícola para reinvertir en el mismo negocio. Así es como en este momento tenemos una antigüedad de 8,6 años en promedio de la maquinaria, que es muy similar a la que tiene Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos hacen de 300 a 400 horas anuales cada máquina, y en la Argentina hacen de 900 a 1300. ¿Por qué esta diferencia y más, se hace más uso de la maquinaria en la Argentina? Y porque el 60% del parque de cosechadoras en la Argentina está en manos de contratistas, gente que se dedica a hacer exclusivamente servicio de cosecha en distintos lugares. Ahora les voy a mostrar una planilla que elabora la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas desde 2013-2014, donde hacen un detalle del costo, desglose de la labor de cosecha. Así ellos determinan que para un rendimiento en soja de 24 quintales por hectárea se debería estar cobrando casi 600 pesos por hectárea. ¿Cómo sacan esto? De esta manera. Podemos ver que el mayor costo es combustible y lubricantes. Combustible y lubricante respecto del año pasado subió un 52%. Tenemos que otro costo importante es amortización e intereses, ¿sí? Hoy por hoy renovar la maquinaria como amortización y interés sobre el capital invertido en alrededor de un 20% y un 18% en conservación y reparaciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que este año se piensa pagar y cobrar alrededor de 480 pesos, bastante distante de los costos que tiene hoy por hoy una cosechadora. ¿De dónde va si los costos son de 600 pesos y ellos van a cobrar 480, 500 pesos, qué ítem se van a restringir? Bueno, principalmente va a ser conservación y reparaciones y amortización e intereses. Esto hace que los contratistas no puedan tener las máquinas en condiciones lo suficientemente reparadas, ni tampoco puedan reemplazarlas en tiempo y forma. Lo que sí no tocamos es
la utilidad, porque generalmente el contratista vive de esto y de alguna manera tiene que tener una ganancia para poder vivir el resto del año. ¿Sí? Entonces, los ítems que se resienten ante no poder cobrar lo que realmente se tiene que cobrar es conservación y reparaciones y amortización de intereses. Eso está claro. Así como dijimos que todo esto, digamos, esto que acabamos de charlar, agrava todo lo que vimos en los últimos 3 puntos. Entonces lleva al contratista a aumentar la antigüedad de su maquinaria por no poder renovarla y aumentar su deterioro por no poder brindarle los arreglos necesarios. Ahora bien, una buena noticia es que hace unos años hay una entidad que se llama el PRECOP que ha trabajado mucho durante mucho tiempo y ha logrado concientizar al productor y al contratista de la importancia de disminuir las pérdidas de cosecha. Así es que lograron disminuir un 35% las pérdidas en maíz, un 15% en soja, 13% en sorgo, y 10% en girasol y un 15% en trigo. Resumiendo un poco todo lo que hablamos, vemos que hay un incremento en la superficie agrícola en la Argentina, un incremento en producción por superficie, incremento de la demanda de alimentos a nivel mundial, una recomposición parcial de la maquinaria por importaciones y otros. A su vez tenemos trabas a la importación, caída de la rentabilidad agrícola, eso nos afecta a todo a la baja reposición. Y vimos también que es el rubro más importante en ventas en el mercado interno. Por el otro lado, vimos que también han logrado menores pérdidas de granos en cosecha. Ya vimos cómo está la situación respecto de las cosechadoras. Digamos que ya tenemos la cosechadora, pero tenemos que definir cuándo entrar a cosechar. Cuando uno pregunta en función de qué parámetros tener en cuenta para alargar la cosecha, enseguida todos dicen humedad de grano. Está bien, humedad de grano es un factor muy importante para empezar la cosecha, pero hay muchísimos otros factores que definen esta actividad. Tenemos factores inherentes al cultivo, inherentes a la maquinaria y algunos otros. Vamos a empezar a desarrollarlos. Inherentes al cultivo, ahí tenemos la humedad. ¿Sí? Vamos a empezar a cosechar en función de que la humedad del grano nos sea la adecuada. ¿Para qué? Para poder cosechar, para poder realizar la separación del grano del resto de la planta y también tener la humedad suficiente para poder comercializarlo. Otro factor inherente al cultivo es el piso. A veces denominamos piso cuando podemos marchar con la cosechadora y con las tolvas sin romperlo. Hoy por hoy mover un suelo por hacer huellas en la cosecha es muy costoso y hace prácticamente inviable el cultivo siguiente. Ahora, varía mucho también el piso si hacemos agricultura en siembra directa o si hacemos agricultura convencional. La agricultura en siembra directa siempre nos da piso antes que una agricultura convencional. También otro factor que influye mucho es, bueno, el tipo de suelo ni hablar, y es la densidad del cultivo en cuanto al sombreo que ha generado en los últimos días antes de que pierda la soja. Entonces, la densidad y el sombreo también influyen a que tengamos piso antes o después. Otro factor es el destino. Si el grano lo usamos como grano para consumo o si lo vamos a dejar para semilla.
Si lo dejamos para semilla, vamos a tener que tener determinadas condiciones distintas y especiales a que si fuera de grano. En cuanto a las máquinas, podemos empezar la cosecha en función de los arreglos que hemos hecho con los contratistas. Muchas veces comenzar la cosecha es muy difícil porque el contratista tiene que terminar el lote anterior este, que arregló para hacer antes que el nuestro, y tenemos que esperarlo para que comience. O por el contrario, muchas veces tenemos muchas cosechadoras y podemos esperar a que el grano se seque un poquito más. Total, en pocos días lo cosechamos y de esta manera no pagamos un costo de secado, ¿sí? O sea que podemos tener muchas cosechadoras o podemos tener pocas cosechadoras. Y también otro factor que influye es dónde vamos a poner el grano que estamos cosechando. Tenemos que ver si tenemos camiones para sacarlos, tenemos que ver si tenemos embolsadora en caso contrario, o si tenemos alguna planta de acopio que no nos trabe los camiones, una descarga rápida. Otros puntos a tener en cuenta para empezar la cosecha es principalmente la decisión empresarial. Muchas veces nosotros como asesores no somos los dueños del cultivo y por ende quien toma los riesgos es el empresario agrícola y quien debería eh, tener la decisión y correr los riesgos. Uno le puede dar las herramientas de qué pasa, qué puede pasar, en función de los parámetros que podemos analizar, pero la decisión y el correr el riesgo es netamente empresarial. Esa decisión empresarial involucra la comercialización. A veces algunas plantas de acopio no toman por encima de determinada humedad, y en función de eso tenemos que esperar a que la humedad 2 o 3 días, a que la humedad baje en función de la comercialización que arregló el empresario. También va en función de que si quiere pagar acondicionamiento o no quiere pagar acondicionamiento, secado básicamente. A veces el pasar por una acondicionadora zonal tiene ya flete corto más flete largo, y a su vez el costo del secado en sí, más las paritarias y todos los gastos que conlleva. Entonces el empresario es quien debería tomar esa decisión. También tenemos otra decisión empresarial, es si tenemos máquina propia o máquina contratada. Muchas veces cuando tenemos eh, máquina propia podemos esperar el cultivo un poquito más, pero si es contratada y el contratista está en el campo, antes de que se nos vaya, tenemos que pagar algún punto de secado, porque el contratista vive de eso y quiere hacer hectáreas por día y no lo podemos tener parado en nuestro campo muchos días esperando que dé la humedad. Entonces, en determinadas ocasiones hay que cosechar cuando la máquina llega, y no podemos ver mucho otros parámetros, ¿no? Otro punto también es que a veces se nos atrasa la cosecha por disponibilidad de cartas de porte y de CTG. A veces estamos en el campo sin internet, sin impresora, no tenemos las cartas de porte hasta el día siguiente y eso muchas veces nos atrasa la labor. Otro punto a tener en cuenta es el estado de los caminos, porque en algunas zonas se puede complicar más que en otras. Por ejemplo, en las zonas donde los cultivos de soja, de maíz, están intercalados con lotes arroceros, el arroz se cosecha mucho antes y con mucha humedad, y como se cosecha con mucha humedad el grano también, no se lo puede embolsar y hay que sacarlo sí o sí. Para sacarlo muchas veces se rompen todos los caminos, y bueno, en ese caso tenemos, la chacra nos da, el grano nos da la humedad, nos dan todas las condiciones, pero no tenemos caminos para sacar. Otro factor a tener en cuenta es el pronóstico climático, ¿sí? A veces podemos
atrasar o adelantar la cosecha en función del pronóstico. Si estamos esperando que nos dé la humedad porque no queremos pagar acondicionamiento, pero el pronóstico nos dice que en 2 días llueve, bueno, ahí quizás sea mejor pagar un secado y empezar la cosecha en el momento. Así como esto, y analizando cada caso en particular, vamos a encontrar otro tipo de situaciones que también nos van a limitar o nos van a hacer adelantar o atrasar la cosecha.